Perfecto, su señoría. Mira, lo que pasa es que la suplencia de la queja, primero tenemos que partir Recording in progress. de, pues de saber qué cosa es esto de la suplencia de la queja, ¿no? Porque al menos en mi experiencia, cuando tenemos procedimientos en materia familiar, que es precisamente de lo que se trata esto, ¿no? Eh, Entendemos como que la suplencia de la queja es el juez hace todo y yo abogado, pues nada más yo nada más pido y espero a ver qué es lo que me dice la autoridad jurisdiccional y lo que yo no haga, pues lo va a hacer el juez, ¿no? Entonces, de esa forma es como normalmente entendemos la suplencia de la queja. Y pues tenemos que entender claramente cuáles son los alcances de esa suplencia, de qué manera el abogado, el postulante, tiene que saber cómo funciona este principio de suplencia de la queja para que pues no descuide lo que es su función, que es representar a una persona y no simplemente dejar que el juez haga todo lo que yo no hice. Entonces, si no entendemos desde un principio qué cosa es la suplencia de la queja, pues a veces puede ser que tengamos algunos errores porque la persona a la que estamos representando pues no opera en su favor la suplencia. Entonces yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Entender qué cosa es la suplencia de la queja y que propiamente va a ser brindarle a la persona, al litigante, o sea, al litigante entendiendo no al abogado, sino a la persona, al sujeto que está, al justiciable, pues, que lo que tenemos que hacer es brindarle herramientas para ponerlo en un plano de igualdad o de equidad frente a la otra persona. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer como autoridad jurisdiccional es darle como esa ayudadita para que podamos tener un proceso en igualdad de circunstancias. Pero es importante que pues los abogados postulantes pues sí entiendan a qué se refiere esto para que no tengan ese inconveniente en algún momento determinado de que pretendan una suplencia y finalmente pues no opere en su favor, porque hay que saber también en favor de quién. Dice que ha tocado un tema muy importante y el tema muy importante justo es ese, ¿no? Yo he visto que en muchas demandas abren un capítulo y donde solicito de usted, ser juez, que aplique la suplencia de la eficiencia de la queja en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado. ¿Qué opinión le merece al respecto? Mira, que me lo pidan o que no me lo pidan, o sea, Justo. pues es irrelevante, ¿no? Porque finalmente yo tengo esa obligación de suplir la queja en los casos en donde deba realizarlo. Pero el hecho de que lo pidan, como que de cierta forma, como que se exhiben, ¿no? O sea, sí tengo que suplirte la queja, pero prácticamente me estás diciendo, o sea, acomódame todo lo que yo no hice bien. Y yo creo que a estas alturas del partido tenemos que tener claro que como pues, los abogados postulantes, pues exhibirse de esa forma, pues como que no está muy bien visto. Es una obligación, es como, por ejemplo, fíjate que me pasa mucho en materia familiar, que tenemos obligación de ordenar el desahogo de pruebas periciales oficiosas o cualquier prueba en general de manera oficiosa. Y de pronto, en el escrito, en la parte del ofrecimiento de pruebas, me llegan a decir, solicito que usted ordene el desahogo de las pruebas oficiosas que pues tiene que ordenar. Entonces yo digo, bueno, como que ahí como que la cosa no está muy adecuada, ¿no? Porque me estás pidiendo, las estás ofreciendo, me estás pidiendo que yo ejerza una facultad y obligación que a su vez tengo, pero ¿qué pretendes? ¿Ofrecerla o que yo lo haga? Porque si yo lo hago y es mi obligación, pues no me lo tienes que pedir. Entonces como que suena feo, ¿no? ¿Cómo me pides que haga algo que es mi obligación y que lo tengo que hacer de manera oficiosa?
Entonces, en el mismo sentido, la suplencia de la queja no me la tienen que pedir. Yo tengo que hacerlo forzosamente cuando tengo que hacerlo. Y si me pides que haga algo que debiste haber hecho tú, entonces te estás exhibiendo como que no sabes lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que no está de más que lo pidan, pero tampoco es una buena carta de presentación, ¿no? Y claro, justo ese punto es muy interesante. Hablando del tema de las periciales, por ejemplo, en materia familiar, pues muchas ocasiones efectivamente dicen, y te pido que ordenes la prueba pericial en trabajo social y la de psicología, pero sin una técnica jurídica adecuada, ¿no? ¿Cuál sería la técnica jurídica adecuada? Pues hacer una interpretación armónica en el Estado de México, en los artículos 5.32, en concordancia con el 5.38 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta entidad federativa, que los requisitos son muy sencillos, ¿no? Hay que precisar el objeto, exhibir el cuestionario y relacionarla con los hechos controvertidos. Teniendo esos requisitos de ofrecimiento de prueba, el juez tendría que admitir esa probanza. Ahora, una malpraxis que se ha dado en la realidad es que los jueces te requieren y dicen, bueno, te requiero para que en este momento tú señales un perito particular, un perito privado, para precisar esa prueba pericial. Este análisis pues, es interesante porque al final del día, la ley, dentro de los requisitos del 532 y 538, pues no te requiere. Te dice que con eso tú ya lo estás admitiendo, tú ya lo estás cumpliendo y lo tiene que admitir. Ahí se le tendría que dar vista a la otra parte para que la otra parte, si se quiere adicionar en el interrogatorio, lo haga. ¿Por qué? Porque tú ya lo precisaste objetivamente. Esa circunstancia a mí me ha pasado mucho que los juzgadores dicen, es que de eso no te lo admito porque eso es una facultad oficiosa mía. Sí es una facultad que tú vas a hacer oficiosamente, pero para mí es la forma a través de la cual yo puedo plantear un interrogatorio para que el perito oficial también conteste los puntos de interrogatorio que yo te estoy planteando. ¿Qué opina al respecto, señoría? Mira, en efecto, como lo estás mencionando, los juicios en materia familiar actualmente, conforme los desarrollamos con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, contempla reglas especiales que se contienen en el libro quinto. Entonces, porque al final de cuentas nuestro procedimiento podríamos llamarles un procedimiento especial en materia familiar, que de manera supletoria vamos a aplicar las reglas generales. O sea, tenemos nuestro juicio que podríamos llamarlo nuestro juicio ordinario en materia familiar, pero tiene reglas especiales. Y todas estas reglas, por cuanto hace al ofrecimiento de pruebas, las encontramos en el artículo 5.32, pero no tenemos todas las reglas. Hay ciertas reglas que tenemos que extraer de las reglas generales. Y el artículo 5.38, que es el que nos define cómo vamos a desahogar las pruebas, por eso los tenemos que aplicar de manera armónica ambos. En el 5.32, ahí nos dice cuáles son los requisitos. Y empezamos con la fracción primera que nos dice que tenemos que relacionarlo con los hechos controvertidos. Y luego ya después, en particular en la prueba pericial, ahí nos dice, tenemos que precisar cuál es el objeto, designar la ciencia en donde se va de la prueba pericial que vamos a ofrecer y tenemos que presentar un cuestionario. Luego nos pasamos al 5.38, que es cuando ya lo estamos admitiendo, ordenamos la preparación y el desahogo. Y entonces ahí nos dice, el juez tendrá al admitir la prueba, tendrá que designar al perito. Ajá. Y entonces aquí vemos lo siguiente. Tenemos una obligación del Estado, o sea, el Estado tiene que proporcionar los peritos en materia de psicología, trabajo social y en ocasiones en psiquiatría, pero las básicas son psicología y trabajo social. ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a designar a los peritos de nuestros peritos oficiales, que son los que paga el Estado. Claro. Ahora, si estamos en materia familiar y tú quieres ofrecer una prueba pericial, digamos, en contabilidad, bueno, pues seguimos con la misma regla. Tú me das estos requisitos, yo admito la prueba y te designo al perito. Pero no te voy a designar un perito oficial porque ahí ya no está obligado el Estado. Claro. Sí, te voy a designar al perito en materia de contabilidad, pero de la lista de peritos externos, que eso implica que yo lo designo, o sea, yo soy la que elijo el perito, pero pues tú estás ofreciendo la prueba. ¿Qué implica esto? Pues que tú vas a pagar sus honorarios. Que sea Porque costo. aquí las pruebas periciales no se desahogan de manera colegiada como en materia civil, donde tienes un perito de cada parte y un tercero en discordia.
Aquí se entiende que el único perito va a ser el que va a designar la autoridad jurisdiccional y esto es así porque eso se supone que nos va a garantizar una imparcialidad por parte del perito y solo requerimos uno. Pero el hecho de que el juez lo designe no implica que el Estado lo paga, sino que implica que quien lo ofrece lo paga. Lo único que nosotros hacemos es decidir cuál es el perito que va a emitir su dictamen en este juicio. Entonces, yo creo que a veces confunden algunos abogados la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de designar el perito con pagar al perito. Y entonces, de ahí también deviene, creo, que el abogado diga que el juez tiene que ordenar el desahogo oficioso de la prueba. Incluso muchos llegan a decir, porque es que mi cliente no tiene dinero, no tiene recursos. No, pues el que no tenga recursos no te exime de tu obligación de pagar sus honorarios, porque en todos los casos es el juez el que designa al perito. Entonces, sí, cuando llega a ver en algún juzgado que te dicen, pues tú nombra al perito y a ver qué pasa, pues eso es incorrecto porque no va conforme a las reglas del 532 y el 538. No es, nuestra obligación únicamente es designarlo, elegirlo, pero es su obligación de las partes y es carga de las partes el vigilar el correcto desahogo de la prueba. Y bueno, y tiene esto que ver con el tema precisamente que estamos tocando, o sea, la suplencia de la queja no quiere decir en todos los casos que yo esté obligada a ordenar el desahogo de una prueba pericial que yo no considero que sea necesaria. Si en algún momento determinado yo llego a advertir, porque además también recordemos que hay otro principio también que rige en materia familiar, que es el de se me fue la palabra. Pero bueno, entre esto que tenemos que realizar, perdón, ya me acordé, la suplencia, la litis abierta, perdón. Entonces, si en esta litis, si entre el desahogo de las pruebas advertimos que haya la necesidad de abrir la litis y yo como juez necesito tal vez una pericial en medicina, pongamos, entonces sí la puedo ordenar yo de manera oficiosa. Ya yo decidiré cuáles son los puntos que se van a desahogar, pero eso no exime a las partes de hacer el pago correspondiente de honorarios. Habrá situaciones en donde sea necesario que el propio Estado sea el que las pague, si el juez además ordena el desahogo oficioso, pero no necesariamente las pruebas que las personas, que los abogados decidan que tienen que desahogarse de manera necesaria según su planteamiento de su estrategia, forzosamente nosotros tengamos que ordenar esas pruebas. Y precisamente por eso tiene que ver con el tema que estamos tratando, porque con la suplencia de la queja, todo lo que no haga la parte, pero que consideremos que es necesario para brindarle esta protección a grupos vulnerables, nosotros tenemos que hacerlo de manera oficiosa, pero debemos entender que la oficiosidad va a devenir de que el juzgador considere que sí es necesario para la resolución de la controversia, no porque lo tú soliciten. o porque tú estás queriendo demostrar algo que corresponde a tu carga procesal y porque tú decides que eso lo quieres y lo necesitas, entonces el juez está obligado a desahogarlo en todo momento, aunque tú no hagas lo que te corresponde, sino que simplemente el juez lo va a hacer cuando de verdad considere que es necesario para la resolución del conflicto. Sí, justo ese es el punto muy interesante, ¿no? Ahí me gustaría que tocáramos diversos puntos de lo que es la suplencia de la queja. Ahorita hablamos de un grupo vulnerable, hablamos de menores, hablamos de ciertas particularidades específicas. Vamos a hacer un análisis de diversas normas procesales al respecto. En el Estado de México actualmente nosotros tenemos la suplencia de la queja, salvaguardada por el artículo 5.8 del Código de Procedimientos Civiles. Y de ahí, bueno, pues nos manejan y cuestiones interesantes, como cuáles. En su momento, pues nos habla de una palabra muy interesante de interpretación. El juez podrá suplir la deficiencia de la queja.
e incluso a analizar cuestiones distintas a las planteadas por las partes. Para mí es muy interesante este punto y justo se analiza en lo que usted decía, su señoría. El juez podrá, no dice el Sí. juez deberá suplir la deficiencia de la queja. Y el juez podrá, justo es por lo que usted nos decía, porque usted debe de advertir una circunstancia específica para hacer la suplencia de la queja. Si no se diera esa condición, pues por esa circunstancia hace una excepción y no nos dice deberá, sino nos dice el juez podrá. Y obviamente ahí nos dice que sí debe de salvaguardar cuestiones imprescindibles. ¿Cuál es? Proteger el interés de la familia y en lo particular los derechos e intereses de los menores propiamente, ¿no? Explícitamente así nos lo señala la normatividad. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de este precepto legal, su señoría? Pues mira, yo tengo mis dudas con esa palabra de podrá, porque la suplencia de la queja no es una potestad de la autoridad. O sea, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita, estamos entendiendo que la autoridad jurisdiccional tendrá que evaluar el caso en concreto para determinar en qué momentos, en qué circunstancias va a tener que suplir la queja. Pero si se advierte la necesidad de suplirla, entonces es una obligación, no es una facultad. Sí considero que esa palabra es como que no es correcta en este artículo, porque sí tenemos la obligación de suplirla en todos los casos que sea necesario. Lo que no tenemos la obligación es de hacerle el trabajo al abogado, simplemente porque el abogado cree que esa prueba es indispensable, que son cosas distintas desde mi punto de vista. Porque, bueno, si quieres vamos a tratar de llevar esto a un plano práctico, ¿qué te parece? Sí, me parece perfecto. Porque Porque si nada más lo dejamos así en lo abstracto, pues puede tal vez no entenderse. O sea, ¿es obligación o es potestad? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, sí considero que es una obligación. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos una demanda de pensión alimenticia, en donde sabemos que las pensiones alimenticias se decretan con base en este principio de proporcionalidad. Y entonces, eh, tenemos una persona menor de edad que por conducto de quien lo representa demanda una pensión alimenticia y nos fija o nos da ciertos parámetros para que nosotros podamos atender a lo que son sus necesidades. Pero también tenemos que atender a las posibilidades de quien tiene que dar la pensión alimenticia. Por eso viene este principio de proporcionalidad, ¿no? Atender a las necesidades y a las posibilidades. Si yo fijo una pensión alimenticia que es excesiva o que es una carga desmedida para el deudor de alimentos, vamos a poner en riesgo la subsistencia del deudor. El de Entonces, el Movital. exacto, entonces, si yo, juez, tengo la obligación de suplir la queja, lo primero que pensamos es, vamos a suplir la queja en favor de, pues, la persona menor de edad, porque es el receptor de la pensión alimenticia, es la parte acreedora. Por lo tanto, entonces tengo que protegerle sus derechos de manera preferente. Y podemos pensar que entonces vamos a dejar desprotegida a la parte deudora, que no nos va a importar si puede o no puede dar la pensión alimenticia, porque a quien le tenemos que suplir la queja es a la parte acreedora. Y entonces vamos a hacer todo lo posible por desahogar pruebas y ver cuál es la necesidad de esta persona acreedora. Y vamos a descuidar lo que pasa con la parte deudora. No vamos a saber ahí o no nos va a importar si la parte deudora puede o no puede con la pensión alimenticia. Entonces, la suplencia de la queja de esta forma es adecuada. No, no es adecuada, no es adecuado que simplemente atendamos a las necesidades de la parte acreedora, sino que tendremos que verificar si ponemos en riesgo la subsistencia de la parte deudora y si la ponemos en riesgo, ver también de qué manera vamos a suplirle la queja a esta parte deudora para que podamos sí llegar a determinar una pensión proporcional. Entonces aquí la suplencia en realidad no es en favor solo de la parte acreedora, sino en favor de la familia. Y eso lo tenemos por ahí en un criterio federal. No sé si tú ya lo tienes por ahí a la mano.
Sí, de hecho tengo por aquí algunos criterios que, bueno, Sí, ahorita respecto a los mismos me gustaría que entráramos y que sacáramos a colación. Esos puntos a mí se me hacen de capital importancia, su señoría. Sin embargo, también es cierto que nosotros hoy en día en el Estado de Derecho pues vamos creciendo, vamos evolucionando de forma continua. Para el 21 de abril del año 2027 se va a dar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todo nuestro país, ¿no? Ciudad de México pues ya se está aplicando, ya se está llevando a cabo. Es importante que también nosotros hagamos ese análisis específico de cómo nosotros debemos de desarrollar lo que es el interés bueno, lo que es el interés, perdón, lo que es la suplencia de la queja, ¿no? Y en la suplencia de la queja, pues tenemos diversos preceptos legales en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, como lo son el artículo 550, fracción quinta, el artículo 560 y el artículo 925 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Estos preceptos legales, su señoría, ¿qué perspectiva le merecen o qué acotación distinta tenemos con lo que acabamos de analizar del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México? ¿Cuál es su perspectiva, su señoría? mira, nosotros tenemos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México el 5.8, que Sí, vendría siendo un similar con el 550, la fracción quinta. Ajá. Pero sí, aquí ya este 550, pues ya nos está hablando de manera general, ¿no? En el 5.8 como que lo tenemos más acotado a solamente a lo que es menores de edad. Y precisamente el Código Nacional, pues en ciertos artículos, en ciertas partes, condensa muchas cosas que nosotros ya tenemos en la jurisprudencia o que viene de tratados internacionales, en donde las disposiciones que tenemos en la actualidad, pues las cuestiones que tenemos que interpretar, pues las interpreta la Corte y tenemos la jurisprudencia. Entonces, para no recurrir a la jurisprudencia, el Código Nacional ya nos trae algunas disposiciones que ya vienen acorde a estas interpretaciones que tenemos, tanto las de la Corte como disposiciones que emanan de los tratados internacionales, para que ya no tengamos que estar yéndonos a otras fuentes y lo tenemos ya directamente en el código. Entonces, en el Código Nacional tenemos tres preceptos que nos hablan, como ya lo comentaste, de la suplencia de la queja, que es este 550, el 560 y el 925, me parece, ¿no? sí. En donde nos da la obligación, nos marca la obligación de suplir la queja en este tipo de cuestiones. Lo que no nos dice el código es qué cosa es la suplencia de la queja. Simplemente nos dice, tienes que suplir. Y entonces, por eso creo que nos lleva a muchos a asumir que la obligación del juzgador de suplir la queja es arréglame todo lo que no hice bien, pero no en todos los casos se puede. Eso es lo que estoy tratando de dejar claro. No en todos los casos. eh, en este ejemplo que estaba dando respecto a la pensión alimenticia, sí tenemos un grupo vulnerable que es la persona acreedora menor de edad y tengo que suplir la queja en su favor, pero si de alguna manera se desprotege en general toda la cuestión familiar, entonces la suplencia aplica en general para la familia. Entonces, si no tenemos claro en favor de quién vamos a aplicar, entonces desde ahí ya tenemos una cosa que no nos está, o como abogados postulantes, que estamos descuidando y puede ser en algún momento determinado que esto opere en nuestra contra. De Y hecho, es por eso que debemos entenderlo, ¿no? En favor de quién. de hecho, precisamente algo muy importante de lo que acaba de señalar usted, su señoría, pues es el artículo 550 en su fracción quinta. Pero algo Sí, que quiero destacar del Código Nacional es que lo maneja como las obligaciones de las autoridades, ¿no? Entonces, ya una connotación del 5.8 que decíamos con el artículo 550, fracción quinta, es que justo el criterio que usted decía, ¿no? Es que para mí el podrá no está correcto, está equívoco, y aquí no lo maneja como una obligación de la autoridad, ¿no? Y la obligación de la autoridad, pues es que tome en consideración que en los procedimientos de orden familiar, en materia familiar, tiene que intervenir de oficio en los asuntos en donde propiamente se estén afectando derechos de personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Ese es el punto específico, identificar
las personas que se encuentren o los grupos sociales en un punto de vulnerabilidad. Porque fíjese que también tendríamos que ver el tema de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos visto que varias autoridades dicen, pues es que es mujer, por el simple hecho de ser mujer está en una situación de vulnerabilidad. Y pues objetivamente hoy en día, en una cuestión social, pues muchas mujeres no están en una situación de vulnerabilidad frente al hombre, sino todo lo contrario, están empoderadas, tienen las condiciones, las circunstancias y no te da la pauta para juzgar con perspectiva de género y aún así muchas autoridades con tal de quererlo atraer, pues lo hacen valer, ¿no? A través de pues, la obligación de las autoridades. Sin embargo, pues tenemos que hacer un test del análisis específico para ver si se da la procedencia o no se da la procedencia, ¿no? Pero este punto es importante, ¿no? Una obligación de la autoridad. Justo en el punto que usted nos decía, pues para mí el podrá no es correcto, ¿no? Aquí ya advertimos que es una obligación de la autoridad el deberlo de hacer. ¿Qué opina al respecto? Pues en el mismo sentido que ya te mencionaba, o sea, es que si nosotros pensamos en el podrá, nos lleva a pensar en que no en todos los casos debemos aplicar la suplencia. Entonces ahí cabría el podrá. Pero si tenemos, o si ubicamos alguna circunstancia donde hay que suplir la queja, entonces es una obligación, no es una potestad. Por eso considero que el 5.8 sí es incorrecto en esa parte. Además, hay que tener en cuenta también que muchos artículos de muchas legislaciones, pues tienen ciertas palabras que nos lleva a lo mejor a ciertas confusiones, ¿no? Y precisamente por eso tenemos la obligación también de interpretarlos. Entonces, no puedo yo decir como autoridad jurisdiccional, como en la actualidad el código me dice podrá, pues a mí me viene valiendo gorro, yo aquí no quiero y no voy a suplir la queja porque pues simplemente no quiero porque el código dice podrá. Y si yo no quiero, pues no se puede o no se va a hacer. Y como el Código Nacional me dice que ahí sí es una obligación, pues entonces cuando aplique el Código Nacional, ahí sí lo voy a hacer, pero en el Código actual no. No, así no debe funcionar, sino que yo tendría que agarrar ese artículo 5.8 y entenderlo como una obligación en donde la palabra podrá tal vez fue un error legislativo. Claro, O tal vez en la época en la que se redactó, porque recordemos que el libro quinto en el Código de Procedimientos del Estado de México se elaboró previo a la reforma constitucional de 2011. Entonces, si tenemos esta palabra en el artículo 5.8 es porque todavía no nos caía el 20 de que teníamos una obligación de proteger derechos humanos, sino que la reforma fue del 2008, 2009 más o menos, y en 2011 ya tenemos ahora esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, pues el artículo se quedó así, pero no quiere decir que entonces nada más lo voy a aplicar cuando yo quiera, o que sea una cuestión totalmente discrecional de la autoridad. No, o sea, sí tenemos la obligación de suplir la queja en todos los casos en donde sea necesario. El punto a debatir aquí es, ¿y en qué casos es necesario? Siempre va a ser en favor de los menores de edad, siempre va a ser de que tenemos que identificar una persona en situación de vulnerabilidad y en todos los casos le vamos a otorgar esta suplencia. No, no necesariamente. Nosotros tenemos que partir de la presunción de que hay ciertos grupos que por su situación particular, pues son una categoría sospechosa. Y yo lo que les digo, o sea, la Constitución nos trae este término, ¿no? Categoría sospechosa. Y por eso nos dice que es sospechosa, porque nada más sospechamos que en claro. realidad no tenemos la certeza. ¿Cuándo vamos a tener la certeza? Cuando vayamos desarrollando el proceso. Pero desde un principio, nosotros tenemos que partir de esa presunción de que está en una situación de vulnerabilidad. Y además de todo, como lo decías hace un momento, pues tendríamos que juzgar con perspectiva de, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que traer a colación otro término, ¿no? Que es la interseccionalidad. Que aquí podríamos pensar, a ver, tenemos una niña, menor de edad, mujer, indígena, que no habla español. Entonces ya la encontramos en varias categorías sospechosas. Entonces ahí nos encontramos en una situación de interseccionalidad en donde esta persona tiene está encuadrada en varias categorías y en donde nos va a llevar a la presunción de que tenemos que aplicar este principio de suplencia de la queja. Y máxime si es menor de edad, pues entonces también juzgar con perspectiva de infancia.
Y si es niña, o sea, como es mujer, pues también hay, y si además de todo esta niña tiene alguna situación de discapacidad, pues entonces aquí tenemos un montón de cosas que se nos conjugan y que la llevan a una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces ahí ya partimos de esta presunción de sí necesitamos suplir la queja. Entonces, Pero señoría, sí, bueno, te decía, pero bueno, ya estando en la controversia, pues tendríamos que ver si realmente todas estas condiciones particulares que tiene la persona menor de edad realmente nos van a llevar a suplir la queja de esa manera, porque también tendríamos que ver entonces qué pasa con su parte contraria, para entonces poder definir si la suplencia es directamente respecto de esta persona menor de edad o tenemos que hacer esta suplencia de manera general por cuanto hacia toda la familia. ¿cómo debemos de entender la interseccionalidad, su señoría? Digo, porque muchas veces nosotros lo escuchamos bombante, pero el Sí. llevarlo a la práctica cuesta mucho conflicto. Entonces, ¿nos pudiese usted apoyar cómo determinar una interseccionalidad, por favor? Mira, sin darles definiciones muy complejas, Y eh, cosas prácticas que nos sirvan. precisamente todo lo que les acabo de decir, una persona que está en situación de vulnerabilidad Sí, es una niña menor de edad. Bueno, primero partamos de la minoría de edad. Ya con que una persona sea menor de edad, está en situación de vulnerabilidad. Si le agregamos otro factor de vulnerabilidad que es niña, ya tenemos dos situaciones que la ponen en situación de vulnerabilidad. Le agregamos otra más, que es grupo indígena. Entonces ya tenemos tres. Otra más, no habla el idioma español. Otra más, que se encuentra en situación de discapacidad. Entonces ya tenemos varias, cinco situaciones que la vuelven grupo vulnerable. Esta conjugación de las 5 situaciones que la vuelven grupo vulnerable es a lo que llamamos interseccionalidad, porque ya tiene muchas cosas que la vuelven grupo vulnerable. Pero les digo, no en todos los casos, porque ahorita estamos hablando de una persona menor de edad que sí o sí está en situación de vulnerabilidad por la condición de persona menor de edad, hablando de un juicio de alimentos. Pero vamos a pensar que estamos hablando de una acción civil, una acción reivindicatoria, en donde sabemos que la acción reivindicatoria pues procede en contra de la persona que está en posesión de un inmueble sin derecho. Y la persona que está en posesión del inmueble resulta que tiene una preferencia sexual particular, ¿no? Entonces, por su preferencia sexual, que también el artículo primero constitucional la encuadra en una categoría sospechosa, podríamos pensar, ah, bueno, pues esta persona está en una condición de vulnerabilidad, está dentro de una categoría sospechosa porque tiene una preferencia sexual, pertenece a esta categoría de L, ¿cómo se llama? L, de ver. esa. Siempre se me complica decir las siglas, pero bueno, está en esta situación. Entonces, si está en esta situación, en una acción reivindicatoria, ¿de verdad está en una condición de vulnerabilidad? Porque estamos hablando simplemente de un derecho de propiedad, que la preferencia sexual no quiere decir que como tú perteneces a este grupo, entonces en automático tengo que suplirte la queja porque estás en una situación de vulnerabilidad frente a tu parte contraria. No, porque aquí tu preferencia sexual no tiene que ver con una cuestión de propiedad, a diferencia de si estuviéramos hablando de un pleito de guardia y custodia, ¿no? En donde la mamá de repente ya tiene una pareja mujer y que pretendamos que por el simple hecho de que la mamá tiene una pareja mujer ya no puede hacerse cargo de sus hijos. Ahí sí estaríamos hablando de una condición particular que va a poner en desventaja frente a la otra y tendríamos, en el caso que sea necesario, pues suplir la queja. Pero en la acción reivindicatoria, pues no. Por eso hay que aprender a identificarlo. Y justamente ese es un tema bien interesante el que acaba de tocar, ¿no? O sea, porque también el tema de identificar un grupo vulnerable y que nosotros le demos un tratamiento específico sin las condiciones, pudiésemos hablar hasta de un tema de discriminación, ¿no? En donde me estás aplicando un tema cuando no son las condiciones, cuando no son las circunstancias. Este tipo de particularidades, nosotros vemos también lo dispuesto por el artículo 560 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y en su fracción quinta, el 560, nos dice, primero, para empezar, facultades de la autoridad jurisdiccional. Dice, la autoridad jurisdiccional tiene, sin perjuicio de las especiales que le concede la ley, las siguientes facultades. Y en su fracción quinta nos dice,
la de suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho de las pretensiones, así como de los agravios respecto de las niñas, niños, adolescentes, víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia de género y grupos de atención prioritaria. Esta circunstancia, bueno, pues ya es una facultad, pero nosotros debemos de hacer una interpretación sistemática y armónica de la norma jurídica. Si bien es cierto, si es una facultad, recordemos lo sancionado por el artículo 550, en donde nos dice que es una obligación de la autoridad. Entonces, sí es tu facultad, pero recuerda que también es, o sea, que es tu obligación el aplicar esta suplencia. Ahora, en el tema de las pretensiones, ¿no? Resulta de capital importancia hacer ese análisis. ¿Qué tanto o qué límite tendríamos como autoridad el poder suplir las pretensiones? ¿Cómo deberíamos de entender o qué límite le deberíamos de poner o no hay un límite para delimitar el tema de la suplencia en cuanto a las pretensiones? Mira, y volvemos a la palabrita que se me olvidó hace rato, ¿no? La litis abierta. Recordemos también, el Código Nacional nos marca 17 principios que están contenidos en el artículo séptimo del Código Nacional, que entre los principios que tenemos, pues está suplencia de la queja, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, tenemos esta litis abierta, o sea, tenemos varios principios a los que tenemos que atender. Entonces, si estamos en una controversia familiar, tenemos que tener claro que a veces las personas no demandan todo lo que deben demandar. Pongamos un ejemplo, hay personas, hay mamás por lo general, que, bueno, también papás, bueno, resulta que demandan una guardia y custodia, pero no piden una pensión alimenticia. ¿Mm? Entonces, nosotros sabemos que tenemos la obligación de proteger todos los derechos que emanan de la patria potestad. Entre ellos, pues los principales, guardia y custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias. Entonces, si solamente tenemos una pretensión de guardia y custodia, pero no nos piden pensión alimenticia, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros de manera oficiosa? Desahogar, ordenar el desahogo de pruebas para poder determinar una pensión alimenticia. Porque hay veces que tanto mamás como papás salen con esa situación de yo nada más quiero que mi hijo sea mío y no quiero saber nada de la otra persona porque pues no se hace cargo y no le voy a pedir nada, yo puedo mantener sola a mi hijo. Sí. Entonces no demandan la pensión alimenticia. Entonces, de esa forma, yo en suplencia, de manera oficiosa, pues tengo la obligación de que mi sentencia abarque no nada más las cuestiones de custodia y en su caso de régimen de convivencia, sino que también las cuestiones de pensión alimenticia. Tal vez lo que no puedo hacer de manera oficiosa y ampliar la litis respecto de las cuestiones no demandadas es una situación de pérdida de patria potestad. Sabemos que la patria potestad también se pierde por incumplimiento de obligaciones alimentarias y de guardia y custodia. Pero si nadie me la está pidiendo, ahí ya no estoy protegiendo los derechos de los menores de edad, sino que le estoy quitando algo a los niños, que es pues esta patria potestad que tienen que ejercer ambos progenitores. Entonces, de esa forma, pues yo no podría de manera oficiosa decir, ah, pues como además de todo aquí veo que el papá no ha dado pensión alimenticia desde hace un año, pues le quito la patria potestad. En esa parte, pues ya no lo podría hacer. Pero sí puedo, en suplencia de la queja, pues analizar pretensiones no pedidas para que yo las introduzca a la litis de una manera oficiosa. Incluso te digo, pues ya durante el proceso vemos varias cosas que surgen. Por ejemplo, en alguna ocasión yo tenía una demanda de simplemente custodia y de repente por ahí en el proceso me entero de que hubo alguna situación de abuso sexual respecto de una persona menor de edad. Entonces yo tuve que ampliar la litis y de manera oficiosa de desahogar muchas pruebas. Incluso tuve que traer una representación en suplencia por parte de la Procuraduría del DIF para que pudiéramos atender de manera óptima, resolver o proteger los derechos de esta persona menor de edad. Pero eso, pues ahí sí, como les digo, está súper claro, ¿no? Mi obligación de suplir la queja. Hubiese sido bastante ilógico que yo sabiendo que tengo esta obligación, simplemente me entero de esta circunstancia y como nadie me pidió nada respecto de un posible abuso sexual, pues yo hubiera hecho como que aquí no pasó nada porque no tiene que ver con la litis. Entonces sí tengo esa obligación
como persona juzgadora de tanto de ampliar la litis como suplir la queja y aplicar también este principio de oficiosidad en todos estos casos. El tema de la ampliación de la litis. Nosotros en el Estado de México sabemos que tenemos en el artículo 5.50 una fracción que nos habla de la enunciación de la litis. Ahora, ¿qué tanto se puede dar en un tema de violación esencial al debido proceso que la etapa de enunciación de la litis solamente, como muchos jueces dicen, se demanda la guardia y custodia y la parte demandada se opone, sin precisar un tema de que también se pidió la pensión alimenticia, de que también se pidieron otras circunstancias, pero el juez omite precisarlas en esa etapa. Pudiese con posterioridad en sentencia entrar al fondo de todo, ¿no sería una violación procesal, su señoría? Mira, yo no la considero, no considero que tenga ese alcance. O sea, No. si nos vamos, por ejemplo, ahorita al Código Nacional, si tú te das cuenta en la audiencia preliminar en materia civil, no te contempla como una de las etapas la enunciación de la litis. La primera etapa es la depuración. Y en materia familiar, ya ves que en la audiencia preliminar, de hecho, se compone de dos etapas, ¿no? Uh -huh. La que llevamos de manera reservada con el secretario y ya cuando entramos directamente con el juez, en donde la primera etapa es la enunciación de la litis. Y creo que esta diferencia entre una audiencia y otra deviene de que en materia familiar, como vamos a analizar cuestiones oficiosas, creo que la obligación de la persona juzgadora es sí delimitar de qué se va a tratar el juicio, porque independientemente de que tú me estás pidiendo solo guardia y custodia, yo tengo que decirte en mi enunciación de la litis que también voy a analizar cuestiones relativas a la pensión alimenticia y régimen de visitas y convivencias, pese a que nadie me lo pidió. Por eso tengo la obligación de decir de qué se va a tratar el juicio y qué voy a resolver al final de cuentas. Pero el hecho de que yo no haga una adecuada enunciación de la litis no puede traer como consecuencia que si yo resuelvo una cosa adicional en la sentencia, ya esté violando algún derecho procesal, porque finalmente si la situación o la cuestión que yo tengo que resolver surge de manera eh, superveniente durante el proceso, por el hecho de que no lo haya yo enunciado en la etapa correspondiente en la audiencia inicial o en la audiencia preliminar, según sea el caso, no quiere decir que entonces mi sentencia sea incorrecta o viole derechos. Lo que sí, fíjate que yo normalmente en materia familiar, lo que yo hago al enunciar la litis es precisamente indicar cuáles son las prestaciones, de qué manera se opone la parte contraria, o qué es lo que pretende la parte contraria, y en su momento determinado sí indicarles, bueno, pero como nadie me está pidiendo un régimen de visitas y convivencias, esto también va a ser parte de la litis. Pero si yo me equivoco al enunciar la litis porque algo me faltó o algo me sobró, porque por ahí hay un convenio previo o una cuestión así, no quiere decir que no pueda ser posible que lo analicemos en sentencia. Pero también tenemos un principio de preclusión que también opera con el Código Nacional, en donde antes de cerrar una etapa, al menos yo les doy el uso de la voz a los abogados para que si por algún motivo yo enuncié la litis de una manera incorrecta, ellos puedan hacer valer sus manifestaciones y me indiquen, oye, ¿qué crees? Esta prestación ya había sido objeto de convenio en otro juicio. Entonces ya no forma parte de esta litis. Bueno, entonces de esa manera puedo corregirlo e indicar cuál es la litis que se va a resolver de una manera correcta. Y ahí es en donde viene también el trabajo de ustedes, abogados postulantes, en donde si yo de manera incorrecta dije que la litis iba a abarcar alguna prestación que ya no era necesaria o me faltó alguna, pues ustedes de alguna manera también hacérmelo ver para que la litis o para que esta enunciación de la litis se corrija, pero de ninguna manera el haber enunciado la litis de una manera incorrecta podría, desde mi punto de vista, acarrear una violación al debido proceso porque estamos hablando de materia familiar. Entonces, aunque yo me haya equivocado, puedo yo decir que finalmente de manera, sí, o de manera oficiosa, sí voy a tratar cierto tema que no enuncié en la litis por omisión o porque simplemente no estaba planteado, porque finalmente estamos
tratando de resolver una controversia en todos los aspectos en materia familiar. Perfecto. Otro tema muy importante, y ahorita ya analizamos la suplencia de eficiencia en la queja conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya analizamos en el procedimiento las facultades y las obligaciones del juez conforme al Código Nacional en la suplencia de la eficiencia de la queja, y hay otro análisis muy interesante, la suplencia de la deficiencia en segunda instancia, ante la autoridad de segunda instancia, ante los magistrados, ante el Tribunal de Alzada. Esto lo tenemos nosotros en el artículo 925 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuál es su perspectiva, su señoría, respecto de la forma de aplicación de la suplencia de la queja ante el Tribunal de Alzada? Pues mira, en el mismo sentido que en primera instancia, si nosotros en primera instancia tenemos la obligación de decir, nadie me pidió esta prestación y yo la voy a analizar de manera oficiosa, porque es algo que beneficia a la persona en favor de quien tengo que suplir la queja, pues de la misma manera en segunda instancia, si por alguna razón quien formula los agravios no los formula de una manera correcta, vamos a pensar, es que la parte agraviada solamente me está indicando que, que la prueba, que tal prueba en particular fue valorada de una manera incorrecta, porque recordemos, no es lo mismo que una prueba no se valore a que se valore de manera incorrecta. Cuando no se valora, entonces basta con que digamos que no se valora para que el Tribunal de Alzada entre al estudio y pueda decir que el agravio es fundado y entre al estudio de la prueba para saber qué alcance tiene esta prueba. Pero cuando indicamos que una prueba se valora de una manera incorrecta, entonces tenemos la obligación de indicarle al Tribunal de Alzada cuál era el alcance de esta prueba. De otra forma, aunque tu agravio pudiera ser fundado porque realmente hubo una deficiente valoración, pero termina siendo inoperante porque no le estás precisando los alcances. Esto lo hablamos en estricto derecho. Pero si hablamos de materia familiar donde tengo que suplir la queja, entonces yo, Tribunal de Alzada, tengo que verificar. Si tú me estás diciendo que la prueba se valoró de una manera incorrecta, pero no me precisas los alcances, y advierto que la persona que está formulando el agravio es una persona que se encuentra en su situación de vulnerabilidad, aun y cuando no me haya precisado estos alcances, tengo la obligación de verificar si efectivamente la prueba se valoró de una manera incorrecta para entonces poder hacer el análisis correspondiente, pese a que el agravio no me lo haya indicado, el agravio sea deficiente. Entonces, de esa forma suplo. Incluso si no hay un agravio, pasa mucho en materia familiar que el Tribunal de Alzada dice, yo ahorita no voy a analizar los agravios. Yo de manera oficiosa voy a verificar qué pasó con el procedimiento y si advierto que hay alguna situación que no se hizo de manera correcta. Por ejemplo, es que era una situación en donde no se llevó a cabo una entrevista con los menores de edad, porque el juez dijo que el niño tenía 3 años y pues no era posible entablar una comunicación con el menor de edad. Entonces simplemente no hubo entrevista y así se resolvió. Tal vez nadie formuló un agravio respecto de que no hubo una entrevista con los niños, sabiendo que es derecho de los niños a ser escuchados en procedimientos que afecten su esfera. Entonces, si esto no se llevó a cabo, pero nadie formuló un agravio al respecto, el Tribunal de Alzada tiene que analizar las actuaciones de manera completa y verificar que hubo esta violación a los derechos de la persona menor de edad y entonces ordenar la reposición del procedimiento para que se desahogue esta entrevista, dando los lineamientos y decirle a la autoridad de primera instancia, no te puedes guiar simplemente por la edad del niño, tienes que atender al grado de madurez y de la comunicación y varias circunstancias que tenemos que atender para poder definir si vamos a tener o no una adecuada entrevista con el niño, porque la comunicación no necesariamente tiene que ser verbal. Entonces, de esa forma, aplica la suplencia al Tribunal de Alzada, aunque no haya un agravio, y nos lo repone. Claro que con el Código Nacional, pues ya la reposición la tendrá que realizar el Tribunal de Alzada, ¿verdad? Justo ese es el punto clave, ¿no? Que tenemos que tomar en Sí, consideración. Que aquí, bueno, actualmente en el procedimiento del Estado de México, pues la reposición es que te reenvío las actuaciones y pues, reponlo y vuélvelo a llevar y emite una nueva resolución. Una novedad del Código Nacional pues, es que ya van a tener que entrar ellos a la reposición del procedimiento y llevar
las actuaciones que sean necesarias, ¿no? Ese punto pues, es de capital importancia porque también es cierto que la sala actualmente no está pues acostumbrada a llevar a cabo ese tipo de actuaciones, ¿no? No son cuestiones que desconozcan porque pues siempre revisan todas las audiencias, pero no es lo mismo revisarlo que hacerlo, ¿no? Entonces, ese punto es interesante. Para mí también es importante comentarles a las personas que nos están escuchando que pueden hacer preguntas aquí en Facebook, háganlas por escrito. Ahorita que tenemos a quien realmente sabe del derecho, pues hay que explotarla para que le vayamos preguntando las dudas que ustedes tengan. Aquí nos dice Antonio Contreras Arellanas, de acuerdo, para juzgar con perspectiva de género, primero debe advertirse una asimetría, ¿no? Sí, justo como lo decía la juez, debe de existir una asimetría, una perspectiva de género, y es necesario, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda para que nos hagan una pregunta y la podamos pues, comentar en este momento. A ver, déjenme ver si alguien nos hace otra pregunta. Y es que sí es necesario forzosamente identificar en favor de quién. Fíjate que ahorita, hace un momento que estábamos hablando de alimentos, eh, hay un ejemplo que es claro. En una liquidación de pensión alimenticia. Ya sabemos que hay veces que la pensión alimenticia se decreta de una forma y finalmente la cumplen de otra forma. Pero en muchas ocasiones no tiene la manera la persona deudora de justificar que sí se pagó o no se pagó la pensión alimenticia, porque muchas veces se hace de manera directa. Quedan tal vez de que el pago de esta pensión sea a través de un depósito a cuenta bancaria y finalmente entregan la pensión de mano a mano. O la entregan en otra cuenta, en una cuenta distinta, porque también sabemos que pues a veces con las cuentas pasan muchas cosas, las bloquean, cierras la cuenta, cambias de cuenta, o le dices, oye, deposítamelo la cuenta de mi mamá. Entre las personas en lo particular tienden a hacer este tipo de situaciones o muchas veces usan su palabrita de por fuera te voy a dar tanto, ¿no? Entonces, o que en especie otorgan pensión alimenticia. Sabemos que en un incidente de liquidación, la carga de demostrar que pagó es de la parte demandada, en el incidente de la parte deudora. Y muchas veces dicen, es que sí pagué, o sea, ya cuando se enojan les demandan la liquidación de la pensión alimenticia, hacen su liquidación y la parte deudora pues no tiene manera de justificar que sí pagó porque fue directo o sea, de mano en mano, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos con esa regla de que el deudor, la parte demandada, es el que tiene la obligación de justificar el pago, y por ahí a lo mejor sí nos dice es que fue a través de esta otra cuenta porque cambió la cuenta bancaria y nosotros nos vamos solamente de manera cerrada a decir la cuenta que se designó fue esta y no la otra, entonces no tengo por justificado el pago, tendríamos tal vez el riesgo de condenar a la parte deudora a un doble pago. Entonces, si lo estamos condenando a un doble pago, ponemos en riesgo también la subsistencia de la parte deudora. Y entonces ahí tendríamos que considerar sí le vamos a suplir la queja a la parte deudora en el sentido de que no me ofreció ninguna prueba para justificar que pagó en una cuenta distinta, solamente lo dijo. ¿Tendría yo la obligación como persona juzgadora de ordenar el desahogo de un informe a la institución bancaria para saber si realmente sí se hicieron transferencias o pagos a esa cuenta? ¿O no lo puedo hacer solo porque es la parte deudora? Entonces, ese punto es interesante porque estaríamos hablando de que o le voy a suplir la queja a la parte acreedora o a la deudora o qué está pasando aquí, o si es en favor de la familia, porque tengo que tener en cuenta siempre el riesgo en el que se encuentra la parte deudora si lo condeno a un doble pago, porque muchas veces las pensiones alimenticias que tienen estas características son pensiones que se están cuantificando desde hace 5 años, entonces la cantidad de dinero que se ha acumulado hasta ahorita porque no ha sido posible justificarla y porque además de todo, pues en algún momento determinado no se desahogó la prueba o simplemente no se ofreció o por negligencia no se desahogó en el momento en el que se tenía que desahogar. Entonces, yo, autoridad jurisdiccional, tengo esa obligación de ordenar de manera oficiosa el desahogo de estas pruebas para que sí
Para poder determinar si en efecto sí se pagó o no la pensión alimenticia, desde mi punto de vista sí tendría la obligación. Sí podría suplir la queja porque no estamos hablando de suplir la queja en favor de una persona que no lo requiere, sino que estaríamos supliendo la queja en favor de la familia. Y como un origen medular, ¿no? De las relaciones familiares y propiamente del procedimiento familiar. Ya nos hicieron unas preguntas. La Sí, primera de Jorge Enrique Montes. ¿Considera su señoría que el nuevo código ayudará a hacer menos engorrosos los litigios en materia familiar, tomando en consideración que los asuntos se vuelven interminables? no, no. Pues se supone que esa es pues uno de los cometidos del código, ¿no? Tratar de hacer procedimientos más ágiles, acortar plazos, evitar dilaciones, precisamente por eso no tenemos el recurso de revocación, pero yo les pediría que pensáramos en lo siguiente. Atendiendo el principio de inmediación, el juez tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias. Entonces, y no nada más estamos hablando de las audiencias que median en el proceso entre demanda y sentencia, sino que además también tenemos que presidir audiencias en etapa de ejecución, en actos previos, incluso las audiencias que tienen que llevarse en segunda instancia, porque también en segunda instancia todo tiene que ser oral. Además, en materia familiar, pues también hay que agregarle que los juicios en materia sucesoria también se van a desarrollar audiencias de manera oral. Entonces, si un solo juez no se da abasto para llevar lo que llevamos ahorita y le agregamos todo lo demás que nos contempla el código, pues entonces vamos a tener mayor saturación de audiencias en los juzgados, porque audiencias que podíamos llevar de manera escrita, como los juicios sucesorios, ahora también los tenemos que hacer de manera oral, lo que va a implicar que no nos vamos a dar, o sea, no va a haber día que nos alcance para poder desarrollar todas las audiencias de manera oral que nos marca el código. Y esto que va a tener como consecuencia que pues tengamos que postergar las audiencias, les vamos a tener que celebrar fuera de los plazos, porque es eso o que contraten más jueces. Que Y no creo eso que sea tan viable. Y más y eso con la instalación. reforma judicial, pues tampoco va a poderse, ¿no? Entonces, de hecho, pues siempre vemos que en las estadísticas a nivel nacional, un juez realiza el trabajo que deberían estar realizando 4 o 5 jueces, ¿no? Sí, correcto. Entonces, entonces, si a esto le agregamos todo lo que tenemos que hacer conforme al Código Nacional, pues menos, porque si de por sí estamos trabajando por 5, pues ahora con la cantidad de audiencias que tenemos que presidir sí o sí, pues vamos a alargar los plazos, además de que también tenemos que agregar que en materia familiar, con el Código Nacional, a diferencia de lo que hablábamos al principio, las pruebas periciales ya las tiene que pagar el Estado. Y entonces, no sé si recuerdas tú al principio cuando empezamos a trabajar con el libro quinto en el Estado de México, siempre era el Estado el que pagaba todas las periciales. Y Sí, casualmente, en esa época, todos los padres desconocían la paternidad de sus hijos. Y sí. teníamos una de periciales en ADN, pero bárbara. Entonces, llegó un punto en donde el tribunal ya no le pudo pagar a los peritos en genética y se quedaron parados muchos asuntos. Yo recuerdo que esto fue más o menos en el año 2016-2017, que ya no hubo dinero para pagar tantas periciales. Por cada juicio se desahogaban 5 o 6 periciales. Entonces, pues era una cosa bárbara, porque todos los abogados se les ocurría todas las periciales sabidas y por haber. Querían periciales especializadas en pediatría y en muchísimas áreas. Y pues no había manera de darnos abasto con tanta pericial, y porque según el artículo 5.32 y el 5.38, pues teníamos la obligación de designar peritos, que en ese entonces se confundía con pagar peritos. Entonces el tribunal dijo no, tenemos que ponerle solución a eso. Y ahí fue donde surgió la circular, si no me equivoco, creo que es la 13/2018, en donde ahí fue donde hicieron un análisis y dijeron, no, dice el 5.38 que tengo la obligación de designarlo, no de pagarlo. Por eso surgieron nuestras listas de peritos externos. Y entonces, ahora sí, Ya se pues redujeron los periciales. entonces ya nadie ofrece la pericial. Llegamos al punto que te lo comenté en un principio. Ya no nada más no la ofrecen, sino que dicen, tú juez, ordénala, es tu obligación, ¿no? Pues ese ya no es trabajo mío, es tuyo. Entonces, ahorita con el Código Nacional, si otra vez el Estado tiene que pagar periciales, pues vamos a regresar a lo mismo. Ahora otra vez vamos a tener
20 periciales por cada asunto. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que no va a haber tantos peritos que puedan atender todos los asuntos y pues se va a retrasar más. Así Sí, que no. ese es un gran problema respecto del sistema. Si la finalidad en un mundo utópico es que sean más rápidos los procedimientos con las audiencias orales, en un mundo de realidad sabemos la jurisprudencia de por las labores de juzgado, pues se difiere y se señalan tal por la carga de trabajo. Pero bueno, nos hace Mayra Santibáñez otra pregunta. Al momento de suplir pretensiones, ¿será en el auto admisorio o hasta la audiencia preliminar? Lo comento porque si es en el admisorio me dará oportunidad a debatir la medida impuesta y si fuera en la preliminar, ¿en qué momento podría debatirlo? Bueno, es que puede ser en cualquier etapa. Mira, si en un principio te plantean una demanda en donde solamente me estás pidiendo, pongamos, pensión alimenticia y no me pides guardia y custodia, incluso te puedo hacer una prevención y decir, bueno, la pensión alimenticia es en favor de la persona menor de edad, pero yo no tengo ningún tema en fijar una pensión en favor de esta persona. El punto va a ser quién va a dar la pensión, porque tú le estás demandando y asumo, o sea, yo presumo que quieres que la pensión sea a cargo de la otra parte, o tú me lo dices de manera expresa en tus pretensiones, quieres que sea esté a cargo de la parte demandada, pero pues quien va a administrar la pensión alimenticia es quien tenga la guardia y custodia. Entonces, no me puedes pedir una pensión alimenticia si previamente no me dices que quieres la guardia y custodia, porque de otra forma yo sí te yo concedo la pensión en favor de la persona menor de edad, pero quien sea quien vaya a darla, quién sabe, porque todo va a depender de quien tenga la custodia. Entonces ahí yo podría hacer una prevención y decirte, requiero que me ajustes tus pretensiones y me indiques si tú también deseas la guardia y custodia, porque de ahí tengo que partir para saber a quién le fijo la pensión provisional. Si durante el procedimiento surge la necesidad de ampliar una pretensión que no se estableció en un principio, porque pudiese darse el caso, y también son cosas que sí pasan. Por ejemplo, me pasó en alguna ocasión que piden pues guardia y custodia de alimentos para un hijo, pero resulta que habían dos, pero es que el segundo hijo no estaba reconocido. Entonces, pues ahí qué pasa, que me doy cuenta en el transcurso del juicio que hay un segundo hijo y que no está reconocido. Entonces, ahí qué hacemos? Pues ampliamos litis y ampliamos también las pretensiones para que estas pretensiones también sean en favor del hijo no reconocido. Y no solamente estaríamos hablando de custodia de alimentos, es que no está reconocido. ¿Cuál sería la pretensión que se va a ampliar de manera oficiosa? Pues el reconocimiento. Entonces, todo va a depender de la etapa en la que se advierta la necesidad de ampliar esta litis o de ampliar las pretensiones, porque todo esto va a ser en función de lo que se vaya dando conforme al juicio. Y por supuesto, pues si nadie lo planteó, pues suplir la queja. Perfecto. Pues creo que son todas las preguntas. Les agradecemos a todas las personas que nos están viendo, que nos vieron durante el desarrollo de esta charla. Y bueno, pues los invitamos a que se sumen, a que se integren a SICAJU. Es teoría y práctica al servicio del derecho. Les comentamos, tenemos inscripciones abiertas. Vamos a iniciar cuatrimestre este próximo sábado 17 de enero. Nuestro horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos pues una excelente planta docente que nos ayudan demasiado. Ya vieron a la juez Laura Cortés estar interactuando con su servidor. También decirles que si ustedes dicen que vieron este programa donde intervenimos sus servidores, pues podemos gestionarles una beca de hasta un 30% acudiendo directamente al instituto, ya sea en la sede de Tlanepantla o ya sea en la sede de Ciudad Nezahualcóyotl. Créanme que ahí van a estar interactuando con los mejores docentes, con las mejores atenciones. Para nosotros lo más importante siempre son nuestros alumnos, porque son de quienes dependemos todos. Y para ello también nosotros consentimos y cuidamos mucho a nuestros docentes. Vengan, vivan la experiencia, inmiscúyanse y dense la oportunidad de estudiar un posgrado. Comentarles que no solamente tenemos en derecho procesal civil y familiar, sino también tenemos en ciencias penales, tenemos también en especialidad para justicia para adolescentes, tenemos en amparo inconstitucional, también tenemos en penal, ahora nuestras nuevas especialidades en derecho laboral, tenemos en derecho administrativo sancionador y en ejecución penal.
No sé, algún otro comentario extra, su señoría. Pues es que no dijiste nada de la maestría de los miércoles. Sí, de Tlalnepantla, la maestría de los miércoles. A ver, pero díganos, Sí, pues, complementenos. pues es que bueno, para quienes estén interesados en esta maestría procesal civil y familiar, o sea, tenemos estas dos opciones: sabatino, que la empezamos el día 17 de enero, y la que iniciamos el día miércoles 21 de enero. Esta es en Plantel Barrientos y esta es híbrida. Esta la desarrollamos tanto presencial como en línea, de acuerdo a cómo se les ajuste, ¿no? Y esta es los miércoles de 5:30 a 8:30. Sean todos bienvenidos. Ahí van a estar viendo a la juez Laura Cortés. Les comento, ella es la coordinadora de esta maestría, entonces van a estar bajo su coordinación, bajo su liderazgo, su talento y su capacidad abismal que tiene la juez. Y bueno, pues invitarlos, súmense, intégrense. La mejor forma de iniciar este año pues es capacitándonos. Recordemos que el conocimiento es poder. Pues muchas gracias, señoría, por su tiempo, por su espacio y por su disponibilidad. Gracias, igualmente a ti. Un abrazo. Abrazo, hasta luego, cuídense, síganos la siguiente semana, perdón, nos vamos a estar viendo nuevamente, vamos a tener un invitado, ya será sorpresa, estén atentos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En el barrio nació la esperanza, con esfuerzo se alzó la verdad. Una escuela que forja justicia, con honor, disciplina y lealtad. Sikaku, Sikaku, orgullo de nuestra nación. Octavio de director nos guía, con maestría, pasión y honor. Sikaku, Sikaku, en esa se escucha tu voz, formando abogados del futuro, campeones de ley y de amor. De las aulas se eleva la fuerza, del esfuerzo germina el saber. El derecho nos da la victoria, con justicia se aprende a vencer. Sikaku, Sikaku, orgullo de nuestra nación. Octavio de director nos guía, con maestría, pasión y honor. Sikaku, Sikaku, en esa se escucha tu voz, formando abogados del futuro, campeones de ley y de amor. Veneza para el mundo, con fuerza y orgullo, con Octavio de director. Siempre grande serás, Sikaku. Nació la esperanza, con esfuerzo se alzó la verdad. Una escuela que forja justicia, con honor, disciplina y lealtad. Sikaku, Sikaku, orgullo de nuestra nación. Octavio de director nos guía, con maestría, pasión y honor. Sikaku, Sikaku, en esa se escucha tu voz, formando abogados del futuro, campeones de ley y de amor. De las aulas se eleva la fuerza, del esfuerzo germina el saber. El derecho nos da la victoria, con justicia se aprende a vencer. Sikaku, Sikaku, orgullo de nuestra nación.